Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Ahora, el día de hoy, por un breve momento estará Claudia, está ahorita en una reunión importante junto con Felipe, y estamos nosotros aquí presentes para compartir con ustedes con lo que se nos ha compartido en las lecciones que vimos el día de ayer. Pues se nos ha dado el conocimiento de que somos una mente y de que nos encontramos dentro de la mente de Dios, pues somos un pensamiento. Y pues esto es lo que nos da mucha seguridad al saber, porque finalmente todo el tiempo estamos preocupados por lo que va a suceder al siguiente momento. Generalmente no creemos que estamos en miedo, pero es que si nos sentamos un ratito y nos damos cuenta que todo lo que hacemos en este mundo está basado en el miedo, es cuando te das cuenta de la cantidad enorme de temor con que vas caminando sobre este mundo y no nos hemos dado cuenta porque nos hemos habituado tanto a estar en un estado de emergencia, porque el curso de milagros poco a poco va deshaciendo las telarañas mentales que tenemos, y entonces es cuando dices, caramba, ¿cómo es que he estado viviendo tanto tiempo con el miedo? ¿Por qué trabajamos? Porque tenemos que sobrevivir. Básicamente esa es la cuestión de los trabajos. ¿Por qué estudiamos? Pues porque queremos tener un mejor trabajo, un mejor sueldo y poder confrontar todas las necesidades que parecen haber en este mundo. ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué tenemos amigos? Porque todas las cosas que hacemos en este mundo están relacionadas con el miedo, y cuesta trabajo en un principio aceptar este hecho, porque no es fácil entender que el miedo es un acompañante que tenemos todo el tiempo en este mundo. Tienes un micrófono abierto, Charlie, ciérralo. Es lo que estoy cerrando en lo que voy hablando. Y abres tu micrófono, Claudia, por favor. Ya estás abierto. Adelante, Claudia. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos, buenos días. Pues aquí muy contentos, un día más de hackear la mente, y en realidad me gustó mucho mi día de ayer porque me tocó hacer un hackeo con una persona que estaba en conflicto, y de verdad en pocas horas, así sucedió el milagro, y la persona dejó de tener miedo, se puso en paz con otra persona con la que tenía conflicto, y de algo muy fuerte se convirtió en algo muy lindo. Entonces recibió muchos mensajes de amor, hablé con Leti, la ayudamos, y bueno, pues la verdad fue muy, muy padre ver cómo cuando muchas personas se unen en pos de ayudar a otra en este hackeo, en enseñarle a dejar de tener miedo y transformarlo en amor, y sucede el milagro, es de verdad maravilloso y emocionante. Entonces, pues muy contenta de poder compartir una mañana más con ustedes este hackeo. Excelente. Hola, hermanos, buenos días. Qué bueno que estás, Gerardo. Qué bueno que Hola. estás. Hoy ya voy a poder estar todo el programa completo. Ok. Qué bueno, porque yo no. Excelente. Ok, espero que tengas alguna historia para nosotros, Gerardo, porque nos encantan tus historias. Bueno, pues claro, vámonos con la lección de ayer, sobre el repaso de la lección de ayer. Yo estoy en mi hogar, el miedo es un extraño aquí. La verdad es que lo que veníamos comentando precisamente es que esta lección a mí me parece extraordinaria porque nos va mostrando al miedo como si fuera un ser separado de nosotros. Porque eso es lo que ocurrió desde el principio cuando nosotros fabricamos este universo. Nos vimos separados de Dios. Entonces el Espíritu Santo dice, bueno, vamos a usar la misma técnica, pero ahora con el miedo. Y entonces vemos que el miedo pues es como un mendigo, un loco, un extraño
a nosotros que nos está haciendo creer que no pertenecemos al reino de Dios y que somos un entenado, o un arrimado en el cielo, y no es cierto, somos el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, esta lección nos abre los ojos, como la que vamos a ver a continuación también es una lección espléndida, extraordinaria. Entonces, comentarios que tengan a respecto de Gerardo. Te escuchamos adelante con respecto a la lección de ayer. Yo ayer me estaba sintiendo un poquito como en la parte del cuello un poco estresado y me dije, no, ya estuvo. Empecé a calmarme porque sí tenía algunos pendientes y es padrísimo ver cómo el cuerpo en segundos, o sea, se quitan dolores y sensaciones que son prácticamente pues un reflejo de los miedos y demás. A veces pues tenemos que ir hackeando conforme va llegando y más cuando estamos en cuestiones de trabajo y demás que pues bueno, se tiene que hacer ciertas cosas y acciones y es padrísimo porque dije, no, me voy a tranquilizar, le digo, Dios, tú vas a solucionarlo y efectivamente así fue y entonces ya tranquilo toda la tarde con la lección que pues bueno, a veces la repito en el auto. Pues muy bien, así es, el miedo se refleja en el cuerpo y cuando nos damos cuenta de que no es sino más que una manifestación de sentirnos en el ataque, ¿no? Que ese es más bien el miedo, pues también las reacciones físicas en el cuerpo desaparecen de manera natural, de manera, pareciera una magia, pero no es magia, ese es el milagro y esa es la diferencia que hablaba ayer el curso entre la magia y el amor, ¿no? Y lo que viene de Dios. Entonces, pues qué padre que lo hayas experimentado así de bonito y pues yo también les comentaba, ¿no? Que el miedo aparece en muchísimas personas, vive en ellas y conforme vamos trabajándolo y transformándolo en un mensaje de amor, de sentir la presencia de Dios en nosotros, es que todo esto puede desaparecer. Y vamos transformando el mundo literal. Adelante, sí, Carlos. Sí, efectivamente, porque ser conscientes de que pensamos que estamos separados de Dios, de hecho lo hemos mantenido, ese pensamiento lo hemos mantenido durante mucho tiempo, pero cuando el curso te dice, oye, tú tienes que cuestionar esta idea porque no es cierto. Dios sí lo abarca todo, si Dios es infinito y es eterno, entonces tú en ningún instante ni en ningún momento es posible que estés separado. Entonces, estas lecciones nos ayudan a entender esto. Y, por lo tanto, dice, es imposible que haya siquiera un espacio en este universo para que exista lo que es diferente al cielo. Por lo tanto, el infierno no existe. Y solamente existe el curso, lo dice, y llegas a esa conclusión, es que entonces es una fabricación de mi mente. Es una fabricación de mi mente y un momentito porque voy a cerrar los micrófonos. Efectivamente, el pensamiento del que se refiere al infierno es precisamente una idea trastornada de nuestra mente que nos hace vivir circunstancias dolorosas, enfermedad, carencia. Bueno, dolor es básicamente experimentar todas estas cosas que son carencia, enfermedades, muerte, miedo. Todo esto es dolor, pero es una fabricación de cada uno de nosotros absolutamente personal, porque los miedos de cada persona, los dolores, las carencias, las enfermedades, el modo de morir son completamente distintos en cada persona. Por lo tanto, hay muchas cosas que tenemos que deshacer. Y precisamente habla lo que el curso el libro de texto, el fragmento que vamos a hablar sobre el juicio final, habla mucho sobre esto, que es una fabricación de ideas alternativas a lo que es la creación. Y pues como Felipe no tiene el libro a la mano,
porque ahorita están en una junta, están afuera, pues lo voy a leer y vamos a empezar a comentar. Estamos en la sección octava, que es la última sección del capítulo 2, que se llama el significado del juicio final, y vamos con el párrafo 2. Y dice así: el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. No sé si quieran comentar algo, Claudia, si quieras comentar algo, permíteme. Sí. Adelante. Precisamente eso es de lo que estaba yo hablándoles, ¿no? Del día de ayer. El miedo se basa básicamente en juicios, o sea, cuando nosotros hacemos juicios sobre la vida, sobre las cosas, lo que nos sucede es que nos llenamos de miedo y ese miedo nos hace vivir en conflicto. Nosotros debemos de estar atentos a aquello que nos causa malestar, porque si no estamos atentos a aquello que nos causa malestar, entonces se va convirtiendo como un cáncer que literalmente va invadiendo nuestro ser. Entonces, por eso dice, juzgar no es un atributo de Dios. Y ese juicio final, pues ni sabemos, ¿no? ¿Qué es? Le tenemos miedo, el apocalipsis, pero no es simplemente más que llegar al fin el final del juicio, ¿no? O sea, dejar de ponerle cosas y adjetivos a lo que no es, porque simplemente todos somos una afiliación y esa afiliación debe amarse y debe de verse tal como Dios nos creó a todos, ¿no? Entonces, por eso dice que si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. ¿A qué se refiere? Nosotros vamos a seguir repitiendo historias, vida tras vida, mientras no solucionemos el conflicto en nuestra mente de separación. De manera en que nosotros vayamos aceptando la unidad, de manera en que nosotros vayamos aceptando la presencia, de manera en que nosotros nos vayamos aceptando como hermanos unos con otros, entonces vamos a cortar el tiempo, es decir, vamos a dejar de estar viviendo una y otra vez el mismo conflicto. Sin embargo, aún sabiendo esto, pues hay conflictos que están tan metidos en la mente, entre las nubosidades del ego, que es difícil reconocerlos para la mente, sobre todo cuando no lleva entrenamiento. O sea, no en una charla de café vas a poder transformar o eliminar todas esas nubes en la mente de un hermano. Sin embargo, es nuestro deber como maestros que sabemos cómo funciona esta dualidad, enseñarle a otros a manifestarse a través del amor y no a través del miedo. Entonces, pues es una oportunidad que nos da Dios maravillosa cada vez que nos presenta un hermano, de saber cómo resolver y ayudarle a resolver su conflicto, y no mediante darle consejos, porque eso no va a servir de nada, sino mediante ponerlo en conciencia de que es un hijo de Dios con todos sus atributos y que entre más juicios haga, más miedo va a tener. Entonces, pues yo de verdad que todos los días agradezco a Dios que esté su presencia en mí y que podamos pues difundir este amor y
esta verdad a través de, pues yo sé que va a llegar a muchas mentes, a muchos corazones, a muchos espacios y a muchos lugares. Sí, no, ahorita voy a estar ocupada. Ok, entonces, déjame cerrar otros micrófonos que se abrieron. Tú ciérralos todos y nosotros los abrimos. Sí, perfecto, adelante. Entonces, bueno, voy a comentar porque esta idea del juicio final es dentro de toda la corriente cristiana, es una idea de temor que llena de mucho temor. Yo me acuerdo que desde niño, cuando alguien me comentaba que el juicio de Dios y que venía esta idea en el Apocalipsis. De hecho, cuando ya de adolescente leí el Apocalipsis, dije, órale, está tremendo leer el Apocalipsis. Es un libro que está lleno de maldiciones, lleno de miedo, lleno de castigos y de ideas muy terribles. Y la más atemorizante de todas estas ideas terribles y estas imágenes que nos propone el Apocalipsis es que ponen a Jesús como un juez que va a separar la cizaña del trigo y que va a haber ahora sí que la destrucción de todos los seres que no aceptaron la voluntad de Dios. Y es una idea sumamente tóxica porque Dios no hace juicio. Aquí lo mismo dice que juzgar no es un atributo de Dios. Obviamente que Jesús tampoco va a venir a juzgar a vivos, a muertos. No es cierto, porque para Dios todos somos sus hijos. Entonces, por eso el juicio final, cuando se dio la separación, vino a ser uno de los tantos recursos de aprendizaje del ego, porque para sustituir la verdad que se incluyeron en su plan general. O sea, este recurso de aprendizaje, el juicio final, proviene del ego, no es algo que haya creado Dios, no es algo que haya creado el Espíritu Santo. Por eso dice que del mismo modo que la... Por eso dice que no es un atributo de Dios. Exactamente, o sea que eso, el juicio final, es un recurso de aprendizaje del ego, y hay que hacer esa aclaración porque esto es lo que nos lleva a muchos, yo me acuerdo, bueno, y todos sabemos que leer el Apocalipsis, nadie lo quiere leer porque es mi hermana, oye, a mi hermana le encantaba leer el Apocalipsis, le encantaba. Casualmente ella es una de las una maestra de curso de milagros ya de muchos años. Sí. Pero a ella le encantaba y me lo leía y yo decía, y mejor prefiero ver una película de horror, prefiero ver una película de sustos que leer el Apocalipsis. A mí particularmente me causaba mucho miedo de niña leerlo. O sea, yo decía, pues, ¿por qué lo leen, no? ¿Por qué pensar en la destrucción? Y fíjate que hoy lo entiendo de una manera distinta. Como lo escribió, hay quien lo escribió el Apocalipsis en su San Juan estaba encarcelado, ¿no? Entonces, él recibía los mensajes de cómo acabar con la vida del juicio, con la vida del ego, pero como estaba recluido, la manera en que lo transmitió fue muy confusa, y lejos de hablar de cómo terminar con el miedo y el dolor, pues hablaba más bien de cómo terminar con la humanidad, ¿no? Le pasó lo mismo que a Moisés, estuvo escuchando al ego. Y porque escuchaba las dos voces, porque sí. En realidad, ahora sí que estoy como cuando decían de Bob, ¿no? Lo que quiso decir es que el Apocalipsis, el final del tiempo, es cuando tú te deshaces de los miedos del ego, y estos 4 jinetes del Apocalipsis, o sea, de la salud, la política, todo esto, es más bien no darle valor a eso. Exacto. Para llegar al final de las dudas. Pero la forma en la que fue escrita y fue traducida, pues parecía que decía todo lo contrario. Pero si Exacto. Tú lo tomas desde otro concepto y lo lees desde el final, o sea, terminar con esa vida y reiniciar una vida llena de amor, sí lo puedes encontrar, porque sí quiso decir eso. Entonces, yo te diría, Charlie, vuelve a leerlo. Hoy desde otro concepto y vas a encontrar cosas maravillosas en donde han sido malinterpretadas, tanto por el que lo escribió, tanto por las traducciones, tanto por nosotros al leerlo.
pero el Apocalipsis, si lo tomas desde otro concepto, es una belleza. ¿Por qué? Porque habla del final del miedo, del final del ego, en que toda la humanidad muere el temor y nace el amor. Efectivamente, porque fíjate, hasta que yo no leí esta parte del juicio final de esta sección octava, es como realmente comprendes lo que está diciendo el Apocalipsis, porque realmente es la liberación del miedo, ¿sí? Pero yo no lo había visto así, de hecho, hasta que leí el curso de milagros cuando entendí que sí había un mensaje de amor, pero es que son renglones que aparecen combinados con decenas de renglones que hablan sobre el miedo y sobre el castigo, pero sí, sí aparece efectivamente las bendiciones allí, pero hay que discernirlas, ¿sí? Entonces, exactamente. Eso es una lectura bien complicada, pero si la entiendes, entonces ahí te está explicando cómo acabar con el miedo, cómo no darle valor a lo que él llama los cuatro jinetes. De hecho, Jesús nos ha estado explicando a través del curso, nos ha seleccionado algunos elementos de la Biblia y que Él los explica. De hecho, hemos pasado por varios y vamos a seguir pasando por más. Y es cuando tomas el Apocalipsis y entonces empiezas a darte cuenta, mira, aquí realmente dice esto. Y ya lo empiezas a comprender. Y fíjate, sí quisiera irnos sobre lo que dice que esto del mismo modo en que la separación abarcó miles de años, millones de años. Déjame cerrar otros micrófonos porque dice un momentito, es que estoy silenciando micrófonos. Ahí abren después, porque sí entra sonidos de la calle. Habla sobre que el periodo de la separación, el periodo de tiempo abarcó millones de años y que el juicio final se extenderá igualmente por un periodo igual de largo. ¿Y qué es lo que dicen los científicos? Desde el Big Bang hasta ahora han pasado miles de millones de años. Y si le hacemos caso a lo que dice aquí, todo lo que es el juicio final va a abarcar un periodo igualmente largo de miles de millones de años. Y esto, si es que no se van fabricando ideas cada vez más, que van avanzando los científicos, descubriendo y fabricando ideas cada vez que prolongan más esta dilatación del universo. Ahora ya son multiversos y un montón de cosas. Y aquí pues, son invenciones del ego. Y que dice que es muy importante entender que si un número suficiente de nosotros puede alcanzar una mentalidad milagrosa, dice, obviamente que el tiempo es el que acorta, ese recurso que acorta el tiempo, obviamente el periodo de tiempo nosotros vamos a hacer que se colapse mucho más rápidamente. Esa es la idea del principio del centésimo mono milagroso. En un momento dado podríamos rebautizar esta idea, usar el concepto del centésimo mono en el que somos un grupo de personas que estamos generando milagros en nuestra mente, pero que también estamos limpiando la mente de los demás, porque el milagro abarca la mente en general, no solamente la nuestra, sino la de todos los demás. Entonces, es un concepto muy interesante en el que hay un colapso de tiempo que los que están avanzando en este curso están logrando, no solamente para sí mismos, sino para todos los demás que todavía permanecen dormidos. Y pues... Es que aquí de lo que mencionas del tiempo es muy interesante, porque cuando empiezas a avanzar en los milagros, uno ve que ya son. Entonces el tiempo empieza a dejar de tener pues un significado muy fuerte y hay un colapso impresionante porque vemos lo que ya somos y eso hace que ninguna enfermedad o alguna otra cosa pensemos que lleva un tiempo en la realización, o cuando sabemos que tenemos todo, pues sabemos que las cosas se solucionan. Entonces hay colapsos muy importantes en esa parte. Efectivamente. Oye, ya que entraste, Gerardo, ¿tienes tu libro a la mano? No vengo manejando. Perdón. Ok, perfecto.
Bueno, pues entonces, porque ya es tiempo de ir a la lección y la voy a leer para ustedes. Es la lección 161. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Hoy vamos a practicar de una manera diferente y a pronunciarnos en contra de nuestra ira, de modo que nuestros temores puedan desaparecer y darle cabida al amor. He aquí la salvación en las simples palabras con las que practicamos la idea de hoy. He aquí la respuesta a toda tentación, pues jamás puede dejar de darle la bienvenida al Cristo allí donde antes imperaba la ira y el miedo. Aquí se consuma la expiación. El mundo se transpone sin riesgo alguno y el cielo queda restaurado. He aquí la respuesta que te da la voz que habla por Dios. La condición natural de la mente es una de abstracción total, mas una parte de ella se ha vuelto antinatural. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues solo de esa manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes le trae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. Así fue como surgió lo concreto. Y ahora son las cosas concretas las que tenemos que usar en nuestras prácticas. Se las entregamos al Espíritu Santo de manera que Él las pueda utilizar para un propósito diferente del que nosotros les conferimos. Él solo puede valer para instruirnos de lo que nosotros hicimos, pero desde una perspectiva diferente a fin de que podamos ver otro propósito en todo. Un hermano es todos los hermanos. Y en cada mente se encuentran todas las mentes, pues todas las mentes son una. Esta es la verdad. No obstante, ¿aclaran estos pensamientos el significado de la creación? ¿Te brindan estas palabras perfecta claridad? ¿Qué parecen ser sino sonidos huecos, bellos tal vez, correctos en el sentimiento que expresan, aunque fundamentalmente incomprendidos e incomprensibles? La mente que se enseñó a sí misma a pensar de manera concreta, ya no puede aprender la abstracción en el sentido del abarcamiento total que ésta representa. Necesitamos poder ver un poco para poder aprender mucho. Nos parece que es el cuerpo el que coarta nuestra libertad, el que nos hace sufrir y el que finalmente acaba con nuestras vidas. Sin embargo, los cuerpos no son sino símbolos de una forma específica de miedo. El miedo, desprovisto de símbolos, no suscita respuesta alguna, pues los símbolos pueden representar lo que no tiene sentido. El amor, al ser verdad, no tiene necesidad de símbolos, pero el miedo, al ser falso, se aferra a lo concreto. Los cuerpos atacan, las mentes no. Este pensamiento nos hace pensar sin duda en el texto en el que se subraya con frecuencia. Esta es la razón por la que los cuerpos se convierten tan fácilmente en símbolos del miedo. Se te ha instado en innumerables ocasiones a que mires más allá del cuerpo, pues lo que éste ve es el símbolo del enemigo del amor que la visión del Cristo no ve. El cuerpo es el blanco del ataque, ya que nadie piensa que lo que odia sea una mente. Sin embargo, ¿qué otra cosa sino la mente le ordena al cuerpo a que ataque? ¿Qué otra cosa podría ser la sede del miedo sino lo que piensa en el miedo? El odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco, tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. Cuando el odio se posa sobre algo, exige su muerte tan inequívocamente como la voz de Dios proclama que la muerte no existe. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contemplan, y al verse a sí mismo en todo, se siente impulsado a volverse contra sí mismo y destruirse. Quien ve a un hermano como un cuerpo, lo está viendo como el símbolo del miedo y lo atacará, pues lo que contempla es su propio miedo proyectado fuera de sí mismo, listo para atacar y pidiendo a gritos volver a unirse a él otra vez.
No subestimes la intensidad de la furia que puede producir el miedo que ha sido proyectado. Chilla de rabia y da zarpazos en el área, deseando frenéticamente echarle la mano a su hacedor y devorarlo. Esto es lo que contemplan los ojos del cuerpo en uno que el cielo tiene en gran estima. Los ángeles aman y Dios creó perfecto. Esto es lo que contemplan los ojos del cuerpo en uno en el que el cielo tiene en gran estima, lo que los ángeles aman y Dios creó perfecto. Esta es su realidad. Y en la visión de Cristo su hermosura se ve reflejada de una manera tan santa y tan bella que apenas podrías contener el impulso de arrodillarte a sus pies. Mas, en lugar de ello, tomarás su mano, pues tú eres semejante a él en la visión que lo ve así. El ataque que lanzas contra él es lo que es tu enemigo, pues te impide percibir que en sus manos está tu salvación. Pídele únicamente esto y él te la dará. No le pidas que sea el símbolo de tu miedo. ¿Pedirías acaso que el amor se destruyese a sí mismo? ¿O preferirías que te fuese revelado y te liberase? Hoy vamos a practicar de una manera que ya hemos intentado antes. Ya estás más preparado. Hoy te acercarás más a la visión de Cristo. Si te propones alcanzarla, hoy lo lograrás. Y una vez que la hayas alcanzado, no estarás dispuesto a aceptar los testigos que convocan los ojos del cuerpo. Lo que verás te traerá con su cántico el recuerdo de melodías ancestrales. El cielo no se ha olvidado de ti. ¿No te gustaría acordarte de él? Selecciona a un hermano para que sea el símbolo de los demás y pídele la salvación. Visualízalo primero tan claramente como puedas, de la misma manera en que estás acostumbrado a verlo. Observa su rostro, sus manos, sus pies, su ropa. Obsérvalo sonreír y ve los gestos que le has visto hacer tan a menudo que ya te resultan familiares. Luego, piensa en esto. Lo que estás viendo ahora te impide ver a aquel que te puede perdonar todos tus pecados. Arrancar con sus sagradas manos los clavos que atraviesan las tuyas y quitar de tu ensangrentada frente la corona de espinas que tú mismo te pusiste. Pídele lo siguiente para que Él pueda liberarte. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y aquel a quien has invocado te responderá, pues oirá en ti la voz que habla por Dios y te responderá con la tuya. Contempla ahora a aquel que tan solo habías visto como carne y hueso y reconoce que Cristo ha venido a ti. La idea de hoy es la manera de escaparte del miedo y de la ira. Cerciórate de repetirla inmediatamente en caso de sentir la tentación de atacar a un hermano y de percibir en él el símbolo de tu miedo. Y lo verás cambiar súbitamente de enemigo a Salvador, de demonio a Cristo. Así que nos deja esta lección, esta meditación. Nos vamos a dar un minuto de silencio. Cierra los ojos, tranquilízate, pon la espalda recta y escucha atentamente y dítelo varias veces en tu mente y vas a ver, y puedes abrir los ojos y ver a cualquiera y recordar, como te dice aquí, a cualquiera de tus hermanos, cómo sonríe y dite en ese momento, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad.
Ay, se me hizo como 10 segundos. Adelante. Rapidísimo. Pues les quiero contar una historia, muy rápido. Estaba un joven que fue a un monasterio porque quería pasar pues ahí ya su vida completamente. Entonces lo llevan con el maestro y le dice, el maestro pues con mucho amor y con mucha paz le dice, ¿qué deseas? Dice, deseo habitar todos los días de mi vida en paz y alegría con los hermanos de este monasterio. Y entonces le dice el maestro, si quieres vivir en paz y alegría por siempre con los hermanos, conserva todos los días tu vida el deseo de servirlos que ahora mismo tienes para no llegar nunca a creerte superior a ninguno de ellos. Y ahí termina. O sea, tiene que ver mucho con la lección, definitivamente, porque ¿qué es lo que nos pide? Que le pedimos a los demás que nos den su bendición, pero la única manera de solicitar la bendición de los demás es verlos como el Hijo de Dios que es. Entonces esta lección, cuando te dice que veas a tu hermano, básicamente cuando lo veas sonreír, verás luz, porque lo que estás viendo es un ego. O sea, un cuerpo es un ego. Y lo que ese cuerpo dice, sin importar lo que te diga, tú oirás la melodía del retorno. ¿Qué te dice groserías? Cuando tú estás en este estado de dame tu bendición, santo Hijo de Dios, solamente oirás melodías. No le darás, porque solamente cuando estás en tu modo ego es cuando te sientes ofendido, pero en este instante en el que tú puedes ver a tu hermano tal como Dios lo creó, lo único que recibirás de él son sus bendiciones, su sonrisa, muestras de inocencia hacia ti. Este es un trabajo que realmente no cuesta trabajo, porque tú tienes simplemente que aceptar la voluntad de Dios, que es ser tal como Él te creó. Y al aceptar esto, tú puedes aceptar que todos los demás son exactamente iguales que tú, porque todos son una solamente, como dice la lección. Nos habla de cosas muy importantes. Yo te pido que vuelvas a leer la lección, no lo dejes así, porque hay una cosa muy importante. Un hermano es todos los hermanos, y en cada mente se encuentran todas las mentes, pues todas las mentes son una. Vuelve a repasar la lección, vuelve a hacer el ejercicio, hazla tantas veces como puedas en el día. Retorna a este gran decreto que está basado en la verdad. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y con esto nos despedimos brevemente para encontrarnos nuevamente mañana con un nuevo decreto que nos va a abrir cada vez la mente para aceptar lo que la voz de Dios tiene dispuesto para nosotros, que es el regalo que Dios nos hizo desde el momento de la creación. Nos unimos en esta oración diciendo al unísono: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en mi mente, Dios en toda Dios mente, en toda mente, eternamente. Bendecido Los amo, día. hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana.